Así es, muy buenas tardes, gracias por seguir con nosotros, por sintonizarnos a esta hora, son exactamente las 12:29 minutos, y bueno, la verdad es que me encuentro muy contento y le quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Mario Garcidueñas Briceño. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, es un gusto estar otra vez por acá. Muchísimas gracias. Recordemos que él nos visita de la Clínica de Especialidades Médicas Murano, y el día de hoy, doctor, es un tema bastante interesante. Es el pie del diabético. El día de hoy vamos a hablar del pie del diabético. Así es, como especialista en angiología es una de las enfermedades que más vemos en el consultorio. Actualmente la diabetes es un problema gravísimo en todo el mundo, en México con mucha más razón. Tan solo en México se calcula que hay más de 6 millones de pacientes con diabetes, wow. Muchos diagnosticados, muchos no diagnosticados. Eso representa casi el 10% de la población adulta mexicana. Entonces quiere decir que 1 de cada 10 mexicanos que conocemos tiene diabetes. Eso representa un gasto impresionante para el sector de salud público. Así es. Secretaría de Salud gasta más de 3,000 millones de dólares al año en el tratamiento de los pacientes con diabetes y más que nada de las complicaciones. Wow. Son un montón de pacientes, cerca del 10%. El problema de estos pacientes es que muchos o la mayoría de los diagnosticados tienen un tratamiento. El problema es que de estos muchos con tratamiento, muy pocos están bien controlados. Más o menos 1 de cada 4, que es el 25%, tiene un control adecuado. Eso quiere decir que el 75% de los pacientes con diagnóstico de diabetes, con un tratamiento, están en riesgo alto o muy alto de presentar alguna complicación como infartos, embolias, insuficiencia renal, ceguera, y bueno, lo que nos trae hoy que es pie diabético, amputaciones. Entonces son muchos pacientes que están en riesgo y que probablemente no lo saben hasta que empiezan con algún problema. Si a esto le sumamos la hipertensión, la mitad de los pacientes diabéticos tienen hipertensión, le sumamos la obesidad, 70% de adultos diabéticos en México, entonces se convierte en un problema bastante delicado. Bastante extenso, doctor. La verdad es que sí leí en la información y es bastante alarmante el porcentaje en nuestra población de quien lo padece, pero también de quien puede padecerlo. Vamos que se está adentrando dentro de todos los síntomas para la diabetes. Así es, el problema es que cuando nos llegan a nosotros, cuando llegan al especialista, ya sea al traumatólogo, al cirujano vascular, generalmente ya vienen en etapas muy avanzadas y en muchos casos desafortunadamente ya hay poco que se puede hacer. Incluso desde que es el pie diabético a veces es un poco complicado porque los médicos y los pacientes, que son los más importantes a la hora de reconocer el problema, no se dan cuenta. Yo les digo entre tono de broma y serio a mis pacientes que les pasa lo que al coyote del correcaminos, se les quema la cola y no se da cuenta hasta que empieza a oler, porque así pasa con los diabetes. Hablando de todos los pacientes con diabetes, cerca del 25%, también 1 de cada 4, durante el desarrollo de su enfermedad, va a presentar alguna lesión en un pie. Entonces el 25% seguramente va a desarrollar una lesión, una úlcera, insuficiencia arterial, que pudiera llevarlos a la amputación o incluso a la muerte. Claro. Entonces, al momento de determinar qué pacientes tienen riesgo de desarrollar alguna complicación en el pie, pues prácticamente todos. Los controlados en menor grado, pero los no controlados con mucho mayor razón. Okay. Son varios factores los que determinan quiénes van a determinar, pero básicamente el descontrol de la glucosa es el principal factor que determina la presencia o el desarrollo de complicaciones a largo plazo en los pacientes con diabetes. Wow, qué interesante, doctor. Pues bueno, quizá empecemos a plantear qué es el pie diabético, doctor, en sí. El pie diabético como tal no es una sola enfermedad, son varias patologías que se van acumulando en el paciente y que eventualmente desencadenan o desembocan en el desarrollo de una lesión. El más importante o los dos más importantes son la insuficiencia arterial y la neuropatía. La neuropatía probablemente sea la complicación más común. Después de 10 años de presentar la enfermedad o del desarrollo de la enfermedad de diabetes, prácticamente todos los pacientes tienen algún grado de neuropatía. Todos aquellos que tienen diabetes o que conocen a algún paciente con diabetes han escuchado las quejas de el ardor en los pies, que son lo más común, comezón, falta de sensibilidad, pies que se hinchan, pies que arden, pies que queman, incluso pies que duelen, y llega a ser un dolor tan insoportable que a veces los pacientes piden la amputación. Entonces, es una complicación muy común
Pero como se desarrolla muy lentamente, la mayoría de los pacientes se van acostumbrando a sus síntomas y eventualmente le dejan de prestar importancia, se acostumbran a no sentir los dedos, se acostumbran a ver cómo se van deformando sus pies. Entonces, la neuropatía básicamente es el componente más importante porque casi todos los pacientes con diabetes lo presentan y básicamente son 3 tipos de neuropatía o 3 componentes de la neuropatía. La sensitiva, que es la que platicamos, la falta de sensibilidad, ardor, comezón, quemazón en los pies, sensación de caminar sobre algodón, sobre canicas, sobre piedra, hasta el dolor. Es lo más común y la más fácil de reconocer. Hay otra parte de la neuropatía que es la motora. Los nervios no solo controlan la sensibilidad, también controlan la fuerza de los músculos y la forma del pie está dada en gran medida por los músculos pequeñitos que mantienen la estructura del pie. Conforme se va debilitando, los arcos se van deformando, se van cayendo, se empieza a hacer un pie más plano, los dedos se empiezan a deformar y también es común ver a los pacientes con diabetes con dedos en garra, que ya no tienen un arco, que empiezan a formar callos anormales, dedos que se deforman, uñas gruesas, uñas en forma de garra, hasta el grado más avanzado que es algo que se llama pie de Charcot, que ya incluso ni siquiera pueden entrar en un zapato. Wow. Es difícil caminar y se va complicando la vida. Y finalmente la neuropatía autonómica, que controla lo que es la sudoración y la temperatura del pie. Entonces también se presenta una piel muy gruesa, que se agrieta fácil, que se puede infectar, pies que de repente se calientan mucho, que sudan o que no sudan, o que se enfrían mucho y a veces el paciente no lo reconoce y no lo platica con su médico y pues ninguno de los dos se da cuenta del problema y seguirá avanzando poco a poco. Claro, doctor, es exageradamente notorio cuando se empieza a sufrir este problema, entonces la verdad es que no hay de qué forma no acudir o que se nos meta esta inquietud por acudir a un especialista, desde luego. Sí, pero te comento, como se desarrolla tan lentamente, le dan poca importancia, no lo mencionan a su médico y su médico a veces, entre preocupándose por algunos otros detalles, como está la glucosa, el azúcar, cómo está el peso, las dietas, se empieza a dejar de lado algunos síntomas que empiezan despacito y pueden progresar hasta que llegan al médico ya con una úlcera, con un pie infectado, con un pie con insuficiencia arterial y pues ya muchas veces ya es demasiado tarde. Ya es algo tarde, claro, doctor. ¿Por qué se desarrolla en particular el pie del diabético, doctor? El descontrol, definitivamente es el descontrol. Si a esto le sumamos la hipertensión, pacientes que fuman, la obesidad, se aumenta el riesgo de presentar otro problema grave en el pie del diabético, que es la insuficiencia arterial. La insuficiencia arterial es con su nombre lo indica, es la falta de circulación en el pie, falta de sangre adecuada, oxigenada que llegue hasta el pie, se empiezan a tapar las arterias medianas y grandes de toda la pierna. Y esto es muy grave porque no solo se afecta a la pierna, las arterias están todas conectadas, se puede afectar el corazón y riesgo de infarto, se afectan las arterias del cerebro con un riesgo de una embolia cerebral, una parálisis, la ceguera está dado también por un problema de una insuficiencia arterial en vasos muy pequeños, la insuficiencia renal y obviamente la insuficiencia arterial en las piernas. Y esto complica porque si no se diagnostica a tiempo, el paciente desarrollará alguna lesión que son esas lesiones muy difíciles de cicatrizar, que incluso pueden llegar años el paciente con una lesión que nunca cicatriza. Y si no se reconoce a tiempo, no se puede iniciar un tratamiento y eventualmente el paciente, presentará alguna complicación bastante grave. Wow, doctor, la verdad es que lo que nos platica es increíble. Vamos hasta dónde puede llegar, este problema y qué tanto puede afectar, no nada más, en este caso que estamos hablando del pie, no nada más el pie, sino integrarse a todo lo que es el cuerpo, como hasta los ojos. Es todo un paciente, en verdad. Hay especialidades para todo, pero eso no quiere decir que el paciente esté separado en pedacitos. Entonces, es importante que el médico encargado del tratamiento sea capaz de reconocer las complicaciones a tiempo y referir, al oftalmólogo, al nefrólogo, al internista, al angiólogo, al especialista que sea necesario precisamente para poder dar un tratamiento integral a los pacientes. Depende de la evolución, como está evolucionando, hay que ir tratando con el especialista adecuado, por lo que... Sí, incluso se recomiendan la Asociación Americana de la Diabetes y la Federación Mexicana de Diabetes, revisión, por ejemplo, con el oftalmólogo una vez al año, con el internista cada 6 meses, con el angiólogo una vez al año, con el nutriólogo varias veces al año.
aunque no se presente ningún síntoma, aunque el paciente no tenga nada, siempre es bueno una buena revisión por el médico que está más familiarizado con las complicaciones para que así las pueda diagnosticar incluso antes de que den algún síntoma. Identificar, ¿verdad, doctor, desde antes? Muy bien, vamos, qué plática tan interesante, doctor. Vámonos a la primera pausa comercial. Recordemos que estamos con el doctor Carlos Mario Garcidueñas Briceño, especialista en angiología y cirujano vascular. Él viene de la Clínica de Especialidades Médicas Murano. Son exactamente las 12:39 W minutos, estimado redescucha. Vámonos a esta pausa comercial y continuamos. Muy bien, pues ya estamos rapidísimo de regreso, siendo exactamente las 12:41 W minutos. El tema del día de hoy es el pie del diabético. Y doctor, una pregunta importante, ¿cómo se diagnostica el pie del diabético, doctor? Es bastante importante hacer un diagnóstico a tiempo. Obviamente, cada que acudan a consulta con su médico, ya sea con su médico familiar, su médico general, su educador en diabetes, realizará una revisión completa que incluye la revisión de los pies. El médico buscará datos de alarma, revisará cómo está la circulación y bueno, de no encontrar nada, seguirá la revisión normal. Pero el principal responsable del diagnóstico del pie del diabético es el mismo paciente y su familia. ¿Por qué? Porque el paciente se revisa todos los días sus pies, ya sea él o sus familiares, en busca de datos anormales. ¿Qué es lo que hay que buscar en un pie antes de desarrollar alguna lesión? Bueno, una vez que el paciente sale de bañarse, secar bien sus pies y empezar una revisión. Revisar desde la parte de arriba, ver cómo está el dorso del pie, los dedos, las uñas, hacer un buen corte de uñas. Las uñas de los pies se cortan cuadradas, generalmente con un corta uñas o con una lima, y después de revisar el dorso del pie hay que revisar entre los dedos en busca de lesiones, que es donde principalmente se acumula humedad y se empieza a agrietar el pie, empiezan los hongos y pueden empezar infecciones. Y revisar la planta. Hay que buscar áreas anormales, deformidades nuevas, áreas con callos nuevos, cambios de coloración. Piel muy blanca, cuando si nos presionamos mucho tiempo en un solo lado, se empieza a poner la piel blanca. Después se pueden poner un poquito roja, por ejemplo, cuando usamos un zapato nuevo mucho tiempo, se empieza a poner roja algunas áreas de la piel y pasa con todos, pero el paciente con diabetes pues no se da cuenta inmediatamente, entonces hay que ver, buscar áreas rojas, moretones o áreas donde la piel empieza a cambiar de coloración, que se empieza a poner más oscura o incluso negra. Son datos de que algo está pasando. A veces el paciente pues ya no ve bien, o no se puede agachar a revisar sus pies, y eso también es muy común, especialmente porque hay muchos pacientes pues de 60, 70 años que empiezan a tener problemas con sus articulaciones y no pueden revisarse sus pies, entonces el familiar tiene que hacer la revisión o ayudarse de un espejo para poderlos revisar todos los días. Además de eso, hay que estar al pendiente de salida de líquido, ya sea entre los dedos, cerca de las áreas donde están los callos, obviamente una úlcera, salida de pus, o datos de mal olor en los pies, también es importante diagnosticarlos. Antes de poner su zapato, hay que meter la mano y revisar que no haya nada dentro, porque una piedra, aunque sea pequeña, a cualquier persona, pues rápido nos damos cuenta de que hay una piedrita en un zapato, pero un paciente con diabetes es muy probable que no se dé cuenta, esté todo el día con un zapato y una piedra dentro, que puede en horas llegar a ocasionar una lesión. Incluso me han tocado ver lesiones por las mismas pastillas que toman. El paciente se cayó una pastilla, quedó en el zapato, en el talón, se puso su zapato, no se dio cuenta, y al quitarse el zapato la pastilla había alcanzado a perforar el talón. Entonces son cosas que hay que hacer todos los días desde que el paciente se da cuenta de que es diabético. Doctor, un pie diabético entonces no logra percibir, carece de esa sensibilidad en el pie. Así es. Por eso se les recomienda solo usar zapato para diabético. Un zapato abierto o caminar descalzo los hace más susceptibles a lesiones. Un golpe, un pisotón, una tachuela, una piedrita, cualquier cosa en el piso puede desencadenar una lesión. Si el paciente tiene insuficiencia arterial, probablemente no sienta nada hasta que se lesiona y se ocasiona una úlcera que no cicatriza, empiezan datos de necrosis,
gangrena, infección y de ahí se va a... De largo, sí, claro. Largo. Y bueno, desafortunadamente tardan en ir con el médico empieza el tratamiento, en lo que van con el especialista, pues ya pasó tiempo. Pueden ser problemas de horas, de una vez que se diagnostica, pues obviamente hay que hacer algo. Perfecto, doctor, ya que tocó este tema, en caso de presentar una lesión, ya sabemos, como paciente ya sé que tengo el pie diabético, ya me lo diagnosticaron. En caso de tener una lesión, doctor, ¿qué sigue? ¿Qué paso es el que hay que seguir? Hay dos tipos de pies. El que ya está en riesgo, ¿sí? Presenta una deformidad, que tiene una neuropatía, que tiene callos, pues en cuanto se vea, acudir con su médico. Generalmente no representa una urgencia, pero una vez que se presenta algún cambio de coloración, una lesión, salida de pus, fiebre, alteraciones en la glucosa, representa una urgencia. Ya sea que ustedes, que los pacientes se manejen de forma privada o en la institución, representa una urgencia y hay que acudir inmediatamente o comunicarse inmediatamente con su médico. Porque la salida, por ejemplo, de pus de un puntito en la planta del pie puede ser la manifestación de un absceso en toda la planta que el paciente no había sentido. Un clavo que entró, salió, cicatrizó, pero dejó la infección por dentro y empieza a producirse la pus. Entonces, en esos casos hay que acudir de forma inmediata con el médico. El médico hará nuevamente una revisión completa, seguramente solicitará laboratorios, a veces algunas radiografías, y empezar el tratamiento de forma inmediata. No todos requieren antibiótico, algunos tendrán que entrar a quirófano, algunos que tengan pus, pues obviamente se tendrá que hacer el drenaje. Lo primero y lo más importante es no automedicarse y no perder tiempo. Los remedios caseros, más que un beneficio, generalmente terminan por perjudicar al paciente porque irritan la piel, que es una piel muy delicada, y retrasan el tratamiento. Es increíble la cantidad de cosas que los pacientes se ponen en los pies por habladas, que hierbas, que ponte esto, otra cosa, y a veces, termina siendo el caso mucho peor. Sí, el vecino ya les dio el consejo, ¿no? De ponte esto, ponte aquello, pero finalmente creo yo que es automedicarse y es algo que nunca debemos de hacer en realidad. Así es, no solo para esto, prácticamente para todas las enfermedades. Es importante entender que el paciente con diabetes no es un paciente de un solo médico. Claro, y muy importante. Internistas, cardiólogos, nefrólogos, endocrinólogo, nutriólogo, a veces rehabilitación, el oftalmólogo. Entonces, tiene que entender el paciente que el tratamiento depende enteramente de él, con el apoyo de los médicos. Nosotros cumplimos y dar las indicaciones lo mejor que se pueda para cada paciente, pero el paciente es el principal responsable de seguir al pie de la letra del tratamiento. Siempre les comento, es muy importante el medicamento, pero no lo es todo en la diabetes. Una dieta, un ejercicio, cambio del estilo de vida es lo que a final de cuentas determinará si el paciente presentará o no alguna complicación. Claro, doctor, finalmente, pues bueno, es todo parte de un proceso y como usted bien lo menciona, se tiene que llevar a cabo paso por paso y bueno, prestarle la atención debida. Doctor, estaba leyendo dentro de la información que, bueno, aquí en México sufrimos un alto porcentaje de nuestra niñez con obesidad. Y bueno, quisiera que nos diera a los radioescuchas algún consejo, doctor, para evitar o para por lo menos contrarrestar este alto porcentaje en nuestra niñez, ¿no? De obesidad. Sí, el panorama se ve bastante sombrío. Antes el pie del diabético era una complicación que veíamos en pacientes ancianos, pacientes de 70, 80 años, con mucho tiempo de diabetes. Actualmente con el problema de la epidemia de obesidad en los niños, cada vez estamos viendo complicaciones más pronto porque los pacientes están desarrollando diabetes tipo 2 muy jóvenes y obviamente complicaciones muy jóvenes. Yo no veo mucho de corazones, solo el cardiólogo, pero he escuchado de casos de infartos o de angina de pecho en niños de 15, 16 años. Personalmente me ha tocado ver pacientes con pie del diabético de menos de 20 años. Obviamente es un paciente que lleva 10 o 15 años con la diabetes, que fue un niño obeso, que fue un niño que no fue atendido adecuadamente y desarrollan complicaciones muy pronto. La diabetes, más que un problema hereditario, que siempre nos gusta echar la culpa a la herencia. Sí, a veces se dice mucho eso, doctor. Siempre, sí, no, yo soy diabético porque mi papá era diabético, no. Lo que se hereda es el estilo de vida. Un abuelo diabético que nunca hizo ejercicio, pues seguramente tendrá un hijo diabético que nunca hizo ejercicio, una mamá que aprendió a cocinar fritos, capeados y empanizados y que así alimentan a sus hijos porque así nos enseñaron. Y si no podemos cambiar el estilo de vida de nuestros hijos con obesidad,
siendo un padre obeso, un padre Claro. que no realice ejercicio, un padre que no lleve una dieta adecuada. Entonces, regresamos a lo mismo. Es una enfermedad de un estilo de vida. Es una enfermedad cuya responsabilidad recae prácticamente enteramente en el paciente y en su familia. Y los médicos nos estamos viendo superados por esta crisis que cada vez nos dificulta un poco más. Claro. Sí dicen que, bueno, hay más trabajo para nosotros, pero bueno, en verdad nosotros estaríamos contentos si en vez de ver complicaciones viéramos solo prevención. Seríamos mucho más a gusto, no tendríamos que realizar tantas amputaciones, tantas cirugías, ni veríamos tantos problemas de este tipo. Así es, doctor Guau. Pues bueno, el tiempo nos vuela en realidad. Vámonos a esta pausa comercial en nuestro siguiente bloque. Son exactamente las 12:50 minutos. Estamos platicando con el doctor Carlos Mario Garcidueñas Briceño, especialista en angiología y cirujano vascular. Él nos visita de la Clínica de Especialidades Médicas Murano. Vámonos a este corte comercial y continuamos. Muy bien, pues ya estamos de regreso, estimado redescucha. Muchas gracias por quedarse con nosotros, por sintonizarnos. Son exactamente las 12:53 minutos. Doctor, bueno, ya nuestro último bloque, en realidad el tiempo pues se pasa voladísimo. Doctor, una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos prevenirlo, doctor, esta enfermedad? ¿Cómo podemos prevenir? En esta complicación, como en muchas otras, lo más importante es la prevención. Si logramos evitar o retrasar la presencia de una lesión en el pie, obviamente llevamos las de ganar. Hablando de prevención, repetimos, lo más importante es un buen control de la glucosa. Pocos pacientes se realizan su hemoglobina glucosilada, pocos pacientes en verdad están comprometidos con su control, incluso les preguntas cómo ha estado su glucosa en las últimas semanas o en los últimos días y no recuerdan, no le ponen atención en verdad. Y eso solo denota la falta de compromiso muchas veces del paciente o la falta de información básicamente. Es muy importante un contacto estrecho con el médico tratante, médico familiar o internista o quien sea el responsable del control de la diabetes, buen apego a los medicamentos, no tenerle miedo a la insulina, que es de las principales causas por las cuales los pacientes rechazan un tratamiento, es el miedo irracional a ciertos medicamentos como por ejemplo la insulina. Obviamente una dieta supervisada por alguien experto, de preferencia nutriólogo, que son los que más están relacionados con este tipo de tratamientos de dieta. Un ejercicio, si se puede, supervisado, pero yo les digo, con que salgan a caminar media hora al día, es mucho más de lo que la mayoría hace. Entonces, ese punto de la prevención es importantísimo. El resto, como te comentaba, es que su médico también comprometido los envíe con los médicos o especialistas para diagnosticar las enfermedades a tiempo. Hablando de la neuropatía y la insuficiencia arterial, con la insuficiencia arterial, una visita al angiólogo una vez al año es más que suficiente para ver cómo están sus arterias, qué tan calcificadas, cómo está la presión que llega hacia los pies, qué riesgo tiene el paciente de presentar insuficiencia arterial, verificar si hay o no datos de neuropatía, si hay deformidades, si hay datos de lesiones pequeñas, lesiones en riesgo. El angiólogo, en mi caso, generalmente si hay deformidades o algunos problemas leves, se envía al traumatólogo o al podólogo, se dan las recomendaciones sobre el calzado para diabético. Es muy importante que, incluso aunque no tengan ninguna deformidad, tengan un calzado adecuado. El zapato para diabético es especial, viene bien ajustado del talón, amplio en la parte de adelante para darle espacio a los dedos que con el paso del tiempo se van deformando, son agujetas o velcro para también darle espacio al pie en caso de que se hinche, son bastante cómodos, no tienen suturas por dentro. Entonces es bastante cómodo y es importante que todos los pacientes usen un zapato para diabético, incluso en casa. Está prohibido que el paciente con diabetes camine descalzo, con guaraches abiertos, con los dedos expuestos, en la noche si se levantan al baño, usar un zapato cubierto, porque con la luz apagada, medio dormidos, bastante común que se golpeen un dedo, que pisen algo o se lastimen. En caso de tener algún problema como una neuropatía o una insuficiencia arterial, bueno, ya el médico iniciará un tratamiento para evitar que la enfermedad siga progresando y, bueno, para prevenir otras complicaciones. El tratar la insuficiencia arterial en las piernas también ayuda a disminuir el riesgo de un infarto, de una embolia cerebral, de insuficiencia renal. Y bueno, finalmente la revisión diaria de los pies por parte del paciente, por parte de su familiar y en cada consulta la revisión del médico. Todo esto con el fin de evitar una complicación que puede llegar a una amputación o incluso a la muerte del paciente.
Claro, doctor. Bueno, pues se nos acaba el tiempo de esa interesante plática. Doctor, yo le quiero agradecer mucho su presencia y desde luego pues las recomendaciones tan importantes que nos trae, el doctor Carlos Mario García Donés Briceño, especialista angiólogo y cirujano vascular. Él se encuentra en Avenida Murano 248, consultorio 114, ¿verdad, doctor? Así es, los teléfonos para solicitar una cita es el 462-624-4932, lo repito, 462-624-4932. En caso de urgencias hay otro teléfono, también 462-1707-349. No dejen pasar el tiempo, es importante que acudan a una revisión en cuanto noten cualquier cosa. Perfecto, doctor, muchísimas gracias, doctor Carlos, muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más, vámonos con el noticiero de 1 a 3 con el señor Jacobo Saludowski. Gracias, buenas tardes.